Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV para conocer todo lo que sucede en el Congreso, específicamente aquí en la Cámara de Diputados. Estamos, como siempre les avisamos, transitando las extraordinarias, más allá de que los diputados y diputadas todavía no se han puesto de acuerdo en la composición de las comisiones. Sí se ve que van conversando los diputados y las diputadas, principalmente los referentes políticos de cada sector, y también un rol fundamental que está llevando adelante el presidente de la Cámara, Sergio Massa, porque bueno, tiene que articular obviamente con el resto de los legisladores, los bloques opositores, y porque Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, se incorporó hace relativamente poco tiempo a esta función de debatir, de construir consensos entre la conducción del oficialismo en la Cámara Baja y las distintas oposiciones. Melissa Jofré, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Amanda, ¿todo bien? Bueno, sí, un periodo extraordinario, ¿no? Que va medio camino a, bueno, no mostrar demasiado. Como vos decías, hay conversaciones entre referentes del oficialismo y la oposición, mientras la oposición espera que haya una reunión concreta donde terminen de definirse todos los asuntos que tienen que ver relativos a las comisiones y de ahí en más una posible agenda de una sesión. En el oficialismo dicen que esas conversaciones se están dando todo el tiempo, que están remando en dulce leche con los reclamos de Juntos por el Cambio. La realidad es que hoy por hoy no hay definición sobre las comisiones. Después te voy a estar contando un poquito también qué dicen desde la bancada oficialista. Sí, en estos días cuando hablamos con algunos diputados plantean que se les hace muy difícil conversar, en definitiva, con los presidentes del interbloque Juntos por el Cambio, y bueno, achaca la responsabilidad que no hay un único interlocutor, un presidente de interbloque, y tienen que ponerse en común con posiciones que son diversas en un interbloque que integran alrededor de 8 subbloques que representan a todos los que son parte de Juntos por el Cambio. Martín Di Natale, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bueno, acá también, siguiendo el ritmo de los debates, a ver qué pasa. El ritmo del Fondo Monetario Internacional y los acuerdos con la Argentina, mientras que en el Congreso se debate por qué Cámara ingresa este proyecto de ley para ratificar o rechazar eventualmente el acuerdo con el FMI y el Gobierno Nacional. Todo indicaría, en las últimas horas se habló de que ingresaría por la Cámara de Diputados. En paralelo a esto, en Washington está el directorio del Banco Mundial reunido debatiendo precisamente este acuerdo de la Argentina, los detalles de este acuerdo de la Argentina con el FMI, acuerdo que obviamente una vez que esté cerrado ahí en el directorio y que se dé a conocer en sus detalles, el Poder Ejecutivo lo va a enviar aquí al Parlamento. Vamos a hablar de esto en detalles porque la directora del FMI, Kristalina Georgieva, hoy habló, dijo que bueno, hay que endurecer las políticas monetarias, las políticas fiscales. Habló de correcciones en el tema inflación, en el tema déficit fiscal, apuntando específicamente al programa de la Argentina. Vamos a hablar de esto y en qué consiste a grandes rasgos este proyecto de acuerdo entre el FMI y el Gobierno Nacional que estaría llegando aquí al Congreso en las próximas horas, días, semanas, quién sabe. Hay muchas de las cosas que también se están discutiendo dentro de este entendimiento y acuerdo que por ahí no van a pasar por el Congreso, que son secretas, que mantienen un nivel de secretismo también y de incógnita, porque tiene que ver con el texto específico del proyecto, ¿no? Sí, igualmente hoy, mira, Martín Guzmán dio declaraciones esta mañana a un medio público y lo que dijo es que igualmente no va a haber ningún tipo de secretismo, que en el proyecto que se envíe van a estar todos los anexos con toda la documentación necesaria, con toda la información, y fue algo que después también salió a ratificar la diputada Victoria Tolosa Paz, que se reunió hoy con el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, en estas reuniones que está teniendo Martínez con todos sus diputados, y bueno, dijeron esto, ¿no? De que va a estar toda la información sobre la mesa y que justamente esa fue la frase, no va a haber secretismos. Eso tiene que ver también en relación a el proyecto que se aprobó ya hace un año atrás. En muy pocos días vamos a estar cumpliendo el primer año de la ley que establece la obligatoriedad de que cualquier endeudamiento con organismos internacionales deba pasar por el Congreso. Es la ley 27.612, que también ahí se pudo acordar y fue, digamos, uno de los principios o uno de los puntos importantes en esta discusión con el Fondo Monetario Internacional.
revisaba también en el día de hoy aquella discusión que se dio a fines del 2015, cuando se aprobó también la Declaración de Naciones Unidas vinculadas con las renegociaciones de pagos soberanos. Así que hay ahí un encadenamiento, me parece, que va mostrando distintos capítulos de una discusión que es importante, Martín, y que va marcando un ritmo también de debate que es propio del Congreso de la Nación. ¿Qué se hace o cómo se desarrollan los endeudamientos, pero también las renegociaciones de esos créditos? Sí, así es. Bueno, el 28 de enero pasado, el ministro de Economía Martín Guzmán anunciaba este acuerdo o preacuerdo que se había cerrado con el FMI y dio algunos detalles, algunas pautas. Naturalmente, los detalles en mayor profundidad es los que se están debatiendo, como decíamos recién, en el directorio del FMI en este momento en Washington, y que están intercambiando ideas, por supuesto, con los funcionarios del Gobierno Nacional. Ese acuerdo va a ser cerrado en las próximas horas, es el que se va a trasladar al Congreso de la Nación, el cual Guzmán dijo que no va a tener ningún tipo de secretos, de que va a ser totalmente abierto, pero desde el 28 de enero en que se anunció este acuerdo hasta ahora, podemos repasar los siguientes puntos que contemplaría este acuerdo en líneas generales entre el Fondo Monetario y la Argentina a partir de la deuda de 44.000 millones de dólares que se contrajo durante el gobierno de Mauricio Macri, cuyos primeros vencimientos más fuertes son ahora precisamente el 22 de marzo, razón por la cual el gobierno está apurado, el Congreso debe ratificar este acuerdo que salga de Washington, y vamos a detallar entonces qué se anunció en ese instante. Martín Guzmán explicó que el FMI financiará cada vencimiento de crédito de 2018 por 44.700 millones de dólares, es la deuda que había contraído Mauricio Macri, y se pagarán a 10 años y las devoluciones comenzarían en el 2026. Todo esto en potencial, obviamente, porque, como decíamos recién, muchas de estas cuestiones están siendo debatidas, cerradas hasta último momento entre ambas partes. Bien, segunda placa. Retornarían los 5.000 millones de dólares abonados estos 2 años para reforzar las reservas del Banco Central. Este es un tema también que tanto el titular del Central, Miguel Pese, como Guzmán le reclamaron específicamente al Fondo Monetario para tener un plafón de crecimiento en la Argentina y un colchón de reservas por parte del Banco Central sustentado con parte de esta deuda que se había contraído por parte del gobierno de Mauricio Macri. A partir de estos beneficios deberán cumplirse metas fiscales y monetarias. El FMI realizará revisiones trimestrales. También, bueno, es otro de los puntos polémicos, discutidos. Algunos sectores del kirchnerismo cuestionan, bueno, el regreso de las revisiones del Fondo Monetario Internacional después de los años 90, en que hubo reiteradas misiones, recordemos, del FMI, cuando la Argentina estaba inmersa en otro tipo de deudas, pero bueno, esto forma parte del esquema de un acuerdo entre el FMI y la Argentina, ¿no? Y son alrededor de 27 vencimientos que tiene por delante el país, de un total de 30 y pico, porque algunos se fueron pagando, que son estos 5.000 millones de dólares, y en esa negociación lo que se plantea en definitiva es modificar la cantidad de plata que se paga en cada vencimiento y reprogramarlos a partir del 2025, 24, si no me equivoco, 26. Sí, 2025, exactamente. Bueno, si te parece, seguimos avanzando. Bueno, ¿qué compromisos hay? ¿Qué es lo que debe asumir la Argentina? El FMI obliga a corregir variables económicas para este año y los siguientes. Esto tiene que ver, obviamente, con el tema inflación, con el tema déficit fiscal. Hay determinadas pautas. La principal, obviamente, es el déficit, que estaba previsto en el 3,3% del PBI, según el presupuesto que se había proyectado para este año, y el acuerdo lo fija en 2,5%.
Después lo lleva a 1,9 en el 2023, a 0,9 en el 2024 y al equilibrio fiscal, es decir, déficit cero en el 2025. En esto hay un gran debate porque obviamente una parte del gobierno y del kirchnerismo quería postergar para más allá del 2025 este déficit cero, e incluso se plantea en algún sector del kirchnerismo, cuando se cuestiona este acuerdo que cerró, este preacuerdo que cerró Guzmán, que este pasaje del 3,3% de déficit a un 2,5 para este año es demasiado, ¿no? Claro. Y esto implicaría, en términos concretos, un ajuste de las cuentas públicas. Lo había dicho Máximo Kirchner, ¿no? En un discurso el año pasado que pedía 10 años. Exacto. Años de Claro, lo que bueno. planteaban justamente, una de las propuestas que se hacía originalmente y que se fue plasmando en los primeros procesos de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, tenía que ver con el tiempo en que se había pautado la devolución del dinero, que era en 3 años devolver alrededor de 40.000 millones de dólares y un poquito que quedaba para los años posteriores, que era incumplible porque eran plazos muy cortos y mucho volumen de dinero. Y lo que se planteaba en ese momento era la posibilidad de, bueno, ya que se había vulnerado en cierto sentido el propio reglamento del Fondo Monetario con el acuerdo que se habían emitido allá por el 2018, podían haber una nueva mirada sobre los plazos desde cuando se empieza a pagar. Pero eso no está dentro del propio reglamento del Fondo Monetario Internacional y es como una disputa también político dentro del organismo, en definitiva. Sí, claro. Pero bueno, estos son uno de los principales pilares, ¿no? Tanto un poco las medidas de contención de la inflación por un lado y por otro lado el tema del déficit fiscal como pilares centrales de este acuerdo con el FMI. Vamos a la siguiente placa. Guzmán dijo en esta presentación que hizo el 28 de enero pasado que estas metas se alcanzan con más eficiencia en la recaudación. Obviamente que se necesitan más fondos, pero obviamente se está descartando por ahora, por lo menos, cualquier tipo de aumento impositivo en función a una mayor recaudación. Por lo menos por ahora, el gobierno no está previendo ningún tipo de incremento impositivo. Sí, lo que quieren hacer en definitiva, o al menos algo de eso trascendió en los medios el fin de semana, es ampliar la base recaudatoria y también tener políticas mucho más específicas y mucho más con mayor nivel de control para evitar la evasión y la ilusión, ¿no? Que son dos de las características que también se dan en los momentos donde hay mucha crisis económica, ¿no? La gente o muchos de los contribuyentes patean los vencimientos, tienen situaciones de irregularización o irregularidad, entonces, bueno, se tienen que armar ahí también moratorias y mecanismos propios para garantizar mayor recaudación. Bueno, también hay un espíritu dentro del Poder Ejecutivo que impera, vinculado con una realidad concreta que es un aumento del crecimiento de la actividad económica y en función de eso, obviamente, una mayor recaudación impositiva. Bueno, y ahora el tema, obviamente, el talón de Aquiles, quizás, o la espada de Damocles, como en algún momento dijeron en la Casa Rosada, que tiene que ver con el tema de subsidios. El FMI habla de una reducción de los subsidios importante, que oscila entre el 3% del PBI y el 2%, sobre todo en energía y en transporte. Y bueno, este es uno de los temas que lo marcó el ex jefe de bloque de diputados de el Frente de Todos, Máximo Kirchner, cuestionando específicamente en relación a un supuesto ajuste, y obviamente hay un tironeo ahí con el Fondo Monetario Internacional porque naturalmente en el gobierno nadie quiere que haya una quita de subsidios tan abrupta y que termine perjudicando al ciudadano común, ¿no? Sí, sobre todo en un debate, ¿no?, que tiene que ver con el traslado de esos incrementos directamente a los precios sin ninguna capacidad de contención o de intermediación
entre el pago o el incremento en el pago de la factura de los servicios. Pienso también principalmente, Martín, en las empresas, ¿no? En las pequeñas y medianas empresas y en las empresas más grandes, que son quienes consumen mayor cantidad de volumen de energía. El impacto siempre está en los bolsillos de los ciudadanos y los consumidores, porque bueno, tenemos nuestras casas y sobre las casas también recae el aumento cuando se quitan los subsidios. Pero si se generan también estas políticas de reducción de subsidios, impacta directamente en la producción y los productores lo trasladan al precio directamente, se trasladan en todos los definitiva. costos. Claro, se trasladan todos los costos. Sí, y se estima, una parte del gobierno pedía que ese aumento de tarifa sea de un 20%, pero Guzmán viene diciendo hace tiempo que bueno, va a haber una segmentación de acuerdo a la capacidad, ¿no? A la capacidad de pago de los contribuyentes, pero ya circuló, por ejemplo, la lista de los barrios que, bueno, van a tener una quita total de los subsidios. Que son barrios del AMBA y de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, en la zona norte principalmente, que están valuadas en mayor rendimiento del metro cuadrado, ¿no? Me imagino que también eso, cuando impacte en otros territorios, va a tener una discusión también importante, porque también acá en la capital federal, en la zona del AMBA, es donde se concentra la mayor cantidad de subsidios, tanto el transporte como la energía, ¿no? Bien. Vamos a otro de los nudos gordianos y talón de Aquiles de este acuerdo, polémica, también en algún punto esta parte del acuerdo que tiene que ver justamente con toda la política monetaria. El fondo pide bajar del 3,7% al 1% del financiamiento al Tesoro del Banco Central y que sea del 0,6% del 2023 y el 0% directamente en el 2024. ¿Qué implicaría esto? Obligaría a una mayor recaudación y a una abultada deuda de moneda local. Esto también apunta a un llamado de atención que hace el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con, bueno, basta de la maquinita y basta de sustentar el sistema financiero bancario con emisión de moneda, y por eso fija estas pautas de baja del financiamiento del Tesoro del Banco Central. Y el gobierno, ¿qué dijo? Bueno, que no habrá un salto evaluatorio. El presupuesto fijaba un dólar promedio del dólar a 131 pesos. Bueno, esto es otro de los temas también que está en debate, en discusión. Ya lo estuvo, obviamente, en diciembre pasado, cuando fue el debate por el proyecto fracasado, ¿no?, del presupuesto 2022. ¿Cuánto se fija o cuánto va a ser el tipo de cambio y en qué medida el Banco Central va a poder intervenir en el sistema de financiamiento y de tipo de cambio, ¿no? La disyuntiva, digamos, en esta que vos bien marcabas, Martín, que tiene el gobierno en este punto, tiene que ver con retirar pesos del mercado, en definitiva, que haya menos circulación de pesos, pero al mismo tiempo que no se contraiga el gasto y la economía, ¿no? Que haya consumo entre los ciudadanos, que se reactive fuertemente el consumo, porque el consumo, cuando es registrado, obviamente a través de impuestos como el IVA o también la ganancia mínima presunta, son tributos que luego se distribuyen en la coparticipación y también dan cuenta del ritmo de crecimiento, en definitiva. Es complejo sacar pesos de la circulación cuando lo que querés es estimular el consumo. Y es la única forma de recaudación genuina que existe, si no es obviamente por la vía de la maquinita. Y esto es un poco a lo que apunta el gobierno nacional en esta cruzada, en donde el crecimiento económico está dado justamente por un crecimiento del empleo, del trabajo genuino y del consumo en líneas generales. Sí, bien. Es compleja la situación, como bien marcás vos, Martín, ¿no? Es una situación donde la macroeconomía también condiciona, porque hay una inflación mundial que se está registrando después de la pandemia, bastante inédita en la historia del comercio exterior, y también un incremento muy grande del precio de los combustibles, que es la base también de la producción en Argentina, pero también en el mundo. Eso hace
hace que se tengan que erogar más recursos para la compra y la importación de combustibles. Exactamente. Y ustedes se preguntarán por qué interviene el Congreso, por qué el Congreso está tan pendiente de este acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI. Bueno, más allá de que lo establece la Constitución Nacional, en donde sostiene claramente de que toda medida de carácter de toma de deuda por parte de un gobierno nacional debe pasar por el Parlamento de la Nación. Pero ustedes se preguntarán por qué no pasó el acuerdo del FMI con el gobierno de Macri. Bueno, no pasó simplemente porque no se cumplió esta prerrogativa constitucional. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Bueno, precisamente la ley 27612, sancionada hace un año, dispone que los programas del FMI deban ser aprobados por el Congreso para tener validez. Es como una ley que vuelve a ratificar un poco lo que está establecido por Constitución Nacional. Y esto es lo que le da a dar sustento, tanto político, ¿no?, como de alguna forma en su desarrollo económico, este acuerdo del FMI con el Gobierno Nacional. Este pasaje, esta aprobación o eventualmente el rechazo por parte del Parlamento. Bueno, como decíamos, la Constitución delega en los legisladores el pago de deuda interior y exterior. Esto es lo que establece la ley de la Constitución Nacional, ¿no? Bien, y vamos a la última placa. Pero la ley de administración financiera les permitía a los presidentes negociar con los organismos. Obviamente las negociaciones se podían llevar por carriles paralelos a lo que tiene que ver con el debate parlamentario, pero en última instancia lo que se plantea, como dijimos recién, tanto por ley fijado hace un año como por Constitución, es que una vez que se acordó por parte del Poder Ejecutivo Nacional con los organismos internacionales, todo acuerdo pase por el Parlamento. La ley de administración financiera, que es una ley que se modificó en la década de los 90, ¿no? Y ahí se le incorporó esa posibilidad de que justamente con esto que vos contabas, Martín, hace un rato, de rememorar de dónde viene la relación compleja con el Fondo Monetario de los últimos años, porque ya hubo alrededor de 20 y pico acuerdos con el Fondo Monetario, 27 acuerdos con el Fondo, y también hubo de esos 27, 16 fueron stand-by y otros 3 fueron acuerdos de facilidades extendidas como el que se está viviendo ahora. Y esa situación de los 90, donde se modificó, se estableció esa ley de administración financiera, permitía hasta el año pasado por lo menos que un presidente tome deuda y no cumpla la Constitución que obliga a pasar por el Congreso, ¿no? Sí, a su vez también recordemos que pasó por aquí en el debate parlamentario la legitimidad de la deuda, ¿no? Hubo un debate muy extenso, una comisión investigadora sobre la legitimidad de la deuda externa en los años 90. Bueno, el Congreso tiene, como dijimos recién, por mandato constitucional, una intervención propia que hace que toda deuda tomada por un gobierno tenga que ser ratificada por los legisladores, ¿no? Sí, es muy importante ese debate porque las deudas, además, en un sistema financiero internacional tan complejo como el que se va profundizando a lo largo de los tiempos, sobre todo de la década de los 70 en adelante, que cambió la dinámica también de los vínculos del comercio exterior, bueno, construye una dinámica y una relación donde varias generaciones se ven afectadas por los endeudamientos y generaciones que por ahí no tenían derecho al voto porque eran niños en su momento, no tenían la edad para tomar decisiones de estas características, se ven afectados en su perspectiva de presente y de futuro, ¿no? Por eso es tan importante también que pase por el Congreso y no solamente cumplir con un trámite, es darle poder en definitiva al Congreso, si bien no puede modificarlo, sí, para que tenga una construcción un poco más democrática la mirada y no recaiga solo en la responsabilidad del Ejecutivo. Sí, y esto no es un capricho tampoco de la Constitución argentina, claro. Es también es de alguna forma
un mandato que fijan casi todos los parlamentos del mundo y los sistemas parlamentarios o sistemas democráticos en el mundo. Fíjate, algo mucho más complejo como ocurre en la Unión Europea. Cualquier país miembro de la Unión Europea no solamente debe ratificar la toma de deuda por parte de sus gobiernos por el Parlamento del propio país, sino después por el Parlamento de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea le fija a través de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo las posibilidades de alcances, límites en cuánto se puede endeudar o no un país determinado. Lo que pasa es que hay una crisis mundial de deuda, ¿no? Sí. Lo que también hay que decir es que se fue encareciendo mucho porque la tensión política de Estados Unidos y China también mostró que este sistema, como se venía desarrollando y como se profundizó, insisto, desde los 70 hasta ahora, bueno, generó una situación de mucha fragilidad de las economías. No, y es importante también lo que decía Martín en cuanto a la legitimidad de la deuda, porque es un debate que están dando algunos representantes del oficialismo y sobre todo algunos senadores ya salieron a plantearlo, de que se muestran a favor de acompañar un acuerdo, pero no sin antes exigir que haya una investigación más profunda. Si bien el gobierno presentó una denuncia ante la justicia, hay senadores que y algunos diputados también, pero que están como condicionando parte de ese voto a, bueno, pero pongamos sobre la mesa que esta deuda es ilegítima y que hay que investigarla. Veremos qué va a pasar. La Comisión Bicameral de Seguimiento de los Procesos de Endeudamiento debe constituirse nuevamente. La última composición en el 2018, en el 2020 estuvo aquí el ministro de Economía Martín Guzmán y también estuvo en el 21, en agosto del 21, dando informe de cómo venía el debate con el fondo. Pero esta mañana, este mediodía, nuestros compañeros de la primera edición hablaron con Daniel Arroyo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del oficialismo, de el Frente de Todos, que se refirió al impacto que ha tenido en la educación también, los cambios que se vieron impuestos por la pandemia y cómo algunas de esas modificaciones pueden también asumirse como positivos y mejorar las condiciones en el sistema educativo. Yo creo que hay tres cambios importantes, algunos han sido evoluciones favorables y otros no, pero tres cambios importantes. Uno es la composición del tema educativo. Nosotros tenemos la mitad de los jóvenes fuera del sistema educativo. Esto, el censo también nos va a dar una idea de dónde estamos, qué situación tiene cada familia. Un problema serio, nosotros la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria en tiempo. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Claramente, para conseguir trabajo hoy la secundaria completa es determinante. Tenemos que recuperar la idea de que para que a alguien le vaya bien tiene que estudiar y trabajar. Ahí hay un tema. Bueno, con el censo va a tener un dato preciso. Hay datos y cruces, pero con el censo va a tener un dato preciso. Yo creo que ha cambiado mucho una sociedad en donde nos planteamos como objetivo que todos terminemos la escuela secundaria y no lo hemos logrado. Ese es uno de las deudas pendientes, de los fracasos de la democracia. Todos tienen que terminar la escuela secundaria. No importa si uno es del partido A, B o C, es evidente. Yo quiero hacer una reforma en la escuela secundaria de una característica, otro podrá ser de otra, pero nadie duda que la escuela es el mejor lugar y que hay que ir por ahí. Segundo, yo creo que ha cambiado mucho el modelo de trabajo, el mercado de trabajo. Tenemos censos y datos de muestras, pero tenemos 45% de trabajo informal. Gran parte de la gente que trabaja no tiene recibo de sueldo, no tiene obra social, trabaja por su propia cuenta. Y eso está asociado al esquema de crédito. Hay 6 millones de personas que trabajan por su propia cuenta, que en términos generales, además de no tener obra social, beneficios sindicales, de no tener condiciones para jubilarse, no acceden a un crédito bancario y terminan tomando crédito en la financiera de esquina al 200% de interés anual. El sistema de crédito, el mercado de trabajo ha cambiado mucho. De hecho, mi opinión, pero el censo va a dejar más claro que hay sectores como la construcción, el textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas o el reciclado, que son hoy los manos de obra intensivos en Argentina. ¿Cuánta gente está vinculada al mundo de la tecnología? ¿Cuánto a estas características? ¿Cómo va cambiando el mercado laboral? Esto de un nuevo mercado también para los jóvenes, todo esto, el censo, hay otros censos, pero el censo también nos da idea de qué está haciendo cada uno en la familia y qué características tiene. Y después las condiciones habitacionales han cambiado mucho también. Estaba revisando el censo, va a ser el 18 de mayo, el día en que se va a estar desarrollando el censo nacional, que quedó un poco demorado en función principalmente de la pandemia, ¿no? Tiene que haber sido en el 2020, pero por la pandemia tuvo que posponerse. Vamos a subirnos a nuestro móvil y recorrer un poco la ciudad de Buenos Aires. Lourdes López, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Por dónde andás?
Buena jornada para todo el equipo allí en piso, por supuesto para toda la audiencia. Bueno, estamos en las afueras de la casa de la diputada por la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires, Marcela Campagnoli, quien nos ha recibido, nos ha abierto las puertas de su hogar. Miren el verde, es precioso. Hermoso. Realmente. Me siento más cerca de casa y nos ha hecho sentir, nos ha hecho sentir en casa, así que en un ratito nada más vamos a estar hablando de muchísimos temas. Por supuesto, temario de extraordinarias, hay varios puntos para hablar. Lo que ha pasado con el fallo de la explotación offshore minera, en este caso minera, no, petrolera en el mar argentino, bueno, y tantos otros temas que seguramente van a ir surgiendo, todo lo que tiene que ver con el acuerdo del FMI. Además, hablaremos de lo que sucede con las modificaciones en el Consejo de la Magistratura, con esta abogada, profesora de historia, creo que también, y por supuesto una gran tuitera, porque está en el top de las tuiteras que hay que seguir y hay que tener ahí cerca. Así que chicos, chicas y chiques, en un ratito vamos a estar hablando de eso y mucho más. Muchas gracias, Lourdes. En un ratito conectamos nuevamente contigo por esta entrevista que nos anticipabas. Dale. Ahora, Meli, vos tenés también uno de los temas de extraordinarias que fue incluido en el temario y que se espera que tenga acuerdo de todos los espacios. Sí, Amanda, es uno de esos temas que quizás pasa un poco más desapercibido porque no forma parte de los grandes títulos del temario de extraordinarias, pero sin embargo es uno de esos proyectos que se calcula puede ser de consenso y tratarse sin demasiados reparos, sea, bueno, en lo que resta de este mes, que como decimos está bastante complicado que pueda haber una sesión extraordinaria, sinceramente, o bueno, ya cuando comience el periodo ordinario seguramente tendrá un rápido trámite. Tiene que ver con la creación de un parque nacional y en el temario extraordinarias hay dos parques nacionales, dos proyectos de creación de parques nacionales incluidos, pero este tiene un pasito más porque ya tuvo la media sanción del Senado. Se trata del Parque Nacional y Reserva Islote Lobos. A ver, básicamente lo que se hace a través de estas iniciativas es aceptar la concesión de terrenos que una provincia hace, ¿no?, al Estado Nacional para que el Estado Nacional finalmente sea el que constituya el nuevo parque nacional, ¿no? Y además que lo incluya dentro del circuito de parques nacionales, que son alrededor de 50 y pico, 58 si no recuerdo mal, con las también zonas marítimas protegidas, ¿no? Son también espacios para cuidar la biodiversidad, que es patrimonio de todos los argentinos. Martín sabe de los parques nacionales que hay en el país. Sí, 37 en total, ¿no? 37. Hay que recordar también, Meli, que otro de los proyectos de ley que va de la mano de esto es aquel que impulsa la creación de la Reserva Marítima Agujero Azul, ¿no? Ubicada más allá de esta reserva marítima, el valor simbólico es que está ubicada justamente en el mar Atlántico, ahí en la zona donde se hundió el submarino Ara San Juan. Sí, son 37 los parques nacionales y 58 las áreas protegidas, porque también en ese cálculo la Dirección de Parques Nacionales incluye los provinciales, claro, ¿no? Que hay zonas que cuando la nación no puede hacerse cargo, se hace cargo de la provincia. Sí, exactamente. Bueno, y lo que le da lo que se diferencia también la jerarquía de Parque Nacional a Reserva Natural es que la Reserva Natural quizás, bueno, obviamente sí, las dos áreas se protegen, pero en el Parque Nacional está más apuntado al turismo, ¿no? Y que en definitiva es todo lo que trae después el crecimiento y el desarrollo económico de la zona, ¿no? Sí. Bueno, veamos, un poco técnicamente lo que plantea la iniciativa es que aceptar la cesión de terrenos efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfieren el total de los sectores fiscales, intermareal y marino, y asimismo se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada que es el sector terrestre. Generalmente siempre sucede que estas leyes se aprueban primero en la legislatura local y después algunos diputados o senadores de esas provincias presentan, ¿no?, el proyecto aquí en el Congreso. Claro, así pueden entrar dentro del sistema de parques nacionales y hay un financiamiento para su mantención. Un financiamiento también, ¿no? distinto, ¿no? Claro.
Bueno, a ver, seguimos con la que viene. El área natural, bueno, ¿de dónde estamos hablando? ¿De qué zona? Se sitúa sobre el Golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas. Como te decía, lo presentan, en este caso, ya tiene media sanción del Senado y fue presentado justamente por los 3 senadores de la provincia de Río Negro. Río Negro tiene un parque nacional, ese sería el segundo que podría sumar. Exactamente, sí. Eso también se planteaba, ¿no? De que dentro de la Patagonia, Río Negro, a pesar de la riqueza natural, bueno, todas nuestras provincias tienen riqueza natural, es una cosa preciosa recorrer este país. Pero Río Negro justamente tiene uno solo, ¿no? Sí, mientras que Neuquén tiene 3, por ejemplo, y Santa Cruz tiene 7, me parece, es la provincia que más tiene. Bueno, a ver, esto ya lo leímos. Vamos a la siguiente. ¿Qué responsabilidad o qué obligaciones tendrá el Estado Nacional entonces a partir de esta ley? Deberá registrar los respectivos planos dentro del plazo de 2 años. También deberá radicar la intendencia del futuro Parque Nacional y un centro de informes en la ciudad de Sierra Grande y de un segundo centro de informes en la localidad de Playas Doradas. Una localidad que también año a año, bueno, va creciendo el turismo. Sí, es una forma también de vincular, como decías, con el turismo, porque se hacen muchas visitas, se cobran entradas a los parques nacionales para el mantenimiento, pero también se busca sensibilizar a la ciudadanía que los visita y a reconocer no solamente las riquezas naturales, sino el cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque hay mucha promoción de educación ambiental. Sí, bueno, no te dije, lo de Parque Nacional, sí, más ligado al turismo, y la reserva natural siempre generalmente es el lugar donde se enfoca toda la cuestión que tiene que ver con las investigaciones. Claro. Y con las investigaciones sobre la flora y fauna, obviamente. Cuidado hay en los dos. Claro. Pero bueno, en el Parque Nacional se permite el ingreso a las personas. Bueno, además el Estado Nacional tendrá la obligación de conservar el patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico, evitando la pérdida y su deterioro, y de realizar las gestiones necesarias para evitar el ingreso de animales domésticos y promover la gradual erradicación de especies de flora y fauna exóticas en toda el área protegida. No sé si tenemos una más. Bueno, se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras y 94 especies de aves terrestres. Esta es toda la cantidad de especies que hay, ¿no? Claro. Inmenso. Capaz que también es una de las llegamos características que hace que la provincia ponga el ojo en esos territorios y diga, bueno, este espacio declarémoslo reserva, declarémoslo parque, para articular el turismo, pero también porque son lugares donde naturalmente las especies o se reproducen o habitan, ¿no? Claro. Entonces, cómo resguardar también de la voracidad muchas veces del humano que no tiene conciencia o que no respeta esos límites, ¿no? Sí. Bueno, y en un país tan extenso como la Argentina es natural que tiene que haber este tipo de parques, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, Costa Rica, que es un país muy, muy chiquito, ni mucho más grande que la provincia de Tucumán, el 60% de su territorio es de parque nacional, con lo cual ahí te marca también una tendencia de cómo algunos gobiernos o algunas culturas incluso buscan proteger mucho más que otras las reservas naturales. Me parece interesante eso que decís, Martín, respecto a las distancias. En Argentina es un territorio tan grande y tan deshabitado por momentos, por espacios, que también genera a veces esa imposibilidad de tomar conciencia de la importancia que tiene el cuidado de determinados territorios, determinadas especies, muchas de ellas afectadas también por la invasión humana y por el cambio climático, ¿no? Porque después vemos cuántas de estas aves, cuántas de estos animales se ven como corridos de sus espacios por las construcciones, por la explotación minera. Es un proceso interesante. Y va a estar aquí en la Cámara de Diputados, seguramente en el contexto de las extraordinarias. Y para hablar un poco de todo esto que está sucediendo en estos días en la Cámara de Diputados, nos vamos a trasladar a nuestro próximo destino.
Ay, estábamos ahí conectando, pero me parece que alguien pisó el cable equivocado y desconectó la conexión. Nos había anticipado Lourdes que se encontraba justamente en la casa de la diputada Campagnoli, que es diputada de la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires y que ha sido muy activa en estos años también como integrante de comisiones como la de Derechos Humanos, por ejemplo. Ahí te vemos, sí. Ahí te vemos. Lourdes, Perfecto. ¿cómo estás? Ahora en otro ambiente. ¿Cómo están? Muy bien. Por supuesto, ahora sí, estamos en el living, estamos mucho más relajadas porque es momento de hablar. Tenemos un rato para charlar con la diputada de la provincia de Buenos Aires por la coalición cívica, Marcela Campagnoli, quien ya está cumpliendo lo que es su segundo periodo en la banca como diputada. Bueno, y es una gran conocedora de todo este mundo tan espectacular que es lo parlamentario y más en esta previa de este inicio de temporada 2022. ¿No? ¿Cómo va, diputada? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias por haberse venido hasta casa porque, bueno, hoy justo no podía ir al centro, yo hoy tenía varias actividades por aquí y ustedes tuvieron la amabilidad de venirse hasta mi domicilio. Bueno, yo aprovecho y agradezco el recibimiento, nos hemos sentido en casa, así que, bueno, vamos a aprovechar la tarde, por supuesto, y hablar, entre otras cosas, de, bueno, lo que ha sucedido y lo que se está tratando hoy por hoy con respecto al acuerdo con el FMI, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Nosotros, desde la coalición cívica, manifestamos que el default no es una opción para nosotros. Nosotros estamos dispuestos a acompañar al gobierno en este refinanciamiento de la deuda. Lo que sí, no conocemos la letra chica. Nosotros no estamos de acuerdo con aumentar impuestos, no estamos de acuerdo con que la variable sean los jubilados. Entonces, bueno, discutiremos en el Congreso la letra chica, es decir, por dónde es que se va a achicar el Estado para poder cumplir, honrar las deudas, pero creemos, como dije recién, que uno tiene que honrar las deudas y que la deuda pertenece al Estado y desde ese lugar nosotros creemos que el default no es una opción y tenemos que acompañar al gobierno en esta decisión. Hola, diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Amanda Alma la saluda desde aquí, desde el estudio. Gracias por atendernos en su casa, por recibirnos. No, gracias a ustedes por haberse tomado el trabajo de venir hasta aquí. Queríamos aprovechar y preguntarle, ¿no? Justamente el debate en torno al endeudamiento y discusiones que empiezan a surgir sobre estas perspectivas de cómo devolver ese volumen tan importante de dinero que se tomó en el año 2018. La discusión sobre los subsidios es una de las dimensiones, ¿no? El propio Fondo Monetario ha marcado algunos lineamientos respecto a reducir la cantidad de subsidios que paga el Estado Nacional y en ese sentido está el subsidio al transporte. ¿Qué opinión tiene de esta discusión que se está dando en torno a cómo pensar una manera más equilibrada el transporte en la zona del AMBA, de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias que en estos años que usted lleva ya aquí en la Cámara debe haber escuchado más de una vez, ¿no? El debate en torno a la desigualdad de los subsidios del transporte? Sí, por supuesto. Justamente ayer tuvimos reunión de bloque y hablábamos no solamente del tema del transporte, sino también del tema de la energía, ¿no? Cuánto más cara es la factura de luz en el interior. Una diputada nos comentaba que ella pagaba por mes 15.000 pesos de luz. Y otro diputado de la ciudad de Buenos Aires contaba que él pagaba 600. Está bien, debe ser una casa más chica, porque es un diputado que vive solo y la otra es una diputada más grande. Pero igual la proporción es excesiva lo que se paga en el interior. Y con respecto a como mencionabas, el tema del transporte, esa es una discusión muy técnica de los subsidios y la coparticipación que tiene cada provincia. Es decir, yo soy nacida en la ciudad de Buenos Aires, hace 24 años que vivo en la provincia de Buenos Aires. O sea que es del tengo AMBA, también digamos. mi corazoncito con la ciudad soy del AMBA, tal cual. Soy del AMBA, pero lo que sí es cierto es que tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad de Buenos Aires son los dos distritos que más aportan al PBI nacional. Y son las que menos reciben de coparticipación. Entonces, yo creo que las soluciones o las reducciones, mejor dicho, de un tema solo, si no es una mirada integral del tema, si no abarcamos
todos los subsidios que hoy se están dando y los vemos y ponemos sobre la mesa lo que está pasando en cada provincia, pero esto no soluciona nada. Es decir, este paso a la ciudad de Buenos Aires de 32 líneas no soluciona el problema y le va a traer al gobierno al gobierno y a los ciudadanos más conflictos. ¿Por qué? Porque mucha gente que usa ese transporte es gente de la provincia de Buenos Aires, que va y viene, gente que trabaja en el AMBA o que sale o que vive en un barrio carenciado en la ciudad de Buenos Aires y se traslada a trabajar en la provincia o dentro de la ciudad. Es decir, me parece que le estamos complicando la vida a las personas y no vamos a solucionar el problema, por lo cual queremos hacer esa reducción o ese traspaso de las líneas. Entonces me parece que hay que tener una mirada más integral y correrse de lo ideológico, de lo político, porque a veces me parece que hay como confrontaciones desde el lado de la política y en el medio está la gente, no le estamos solucionando la vida a ellos. Digo, pero ustedes se tienen que sentar, ¿estarían dispuestos a sentarse a discutir algo vinculado al subsidio, específicamente el transporte? Porque yo recuerdo justamente la discusión en diciembre sobre el presupuesto. Parte de lo que el Ejecutivo había aceptado de modificaciones era incrementar el volumen de recursos para las provincias. Ahora se vuelve a editar, en cierto sentido, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, una nueva discusión respecto al mismo tema. ¿Hay clima, digamos, para discutir? ¿Hay posibilidades de su bloque de impulsar una discusión de estas características, de sentarse con el oficialismo a pensarlo? Bueno, nosotros lo intentamos en la sesión maratónica que tuvimos en diciembre. La propuesta de la coalición cívica fue que el presupuesto volviera a comisión para que fuera tratado, porque dicho por misma gente del oficialismo, era un dibujo el presupuesto. El ministro Guzmán, cuando vino al Congreso a explicarlo, no podía dar respuestas de las cosas que se le preguntaban porque hacía un montón de agua, porque justamente ni siquiera estaba en el presupuesto lo que se acordó hace pocos días con el Fondo Monetario. Entonces era muy difícil armar un presupuesto certero si no teníamos esa variable. Entonces nosotros fuimos los que más insistimos para que volviera a comisión. Esa opción no estaba para el oficialismo, porque el oficialismo tenía la confianza de que iba a conseguir las manos o que iba a lograr que la oposición se cansara, que alguno se fuera a dormir y no estuviese, no sé, pero la realidad es que recién a las 9 de la mañana una llamada del presidente le pide al presidente de la Cámara: nosotros necesitamos tener presupuesto, y ahí es cuando nosotros insistimos en que tenía que volver a comisión porque teníamos que discutir un presupuesto en serio, entonces que volviera a comisión, porque ¿qué pasó? Al no volver a comisión, como terminó sucediendo, no se podía volver a tratar el presupuesto hasta marzo de este año. Entonces, bueno, por eso era que nosotros desde la coalición cívica insistíamos en que tenía que volver a comisión. Pero bueno, el manejo que tuvo Sí, perdón. No, está bien, sí, Melissa Jofre la saluda. Sí, ya que está hablando justamente de esta sesión en la que no salió el presupuesto, días atrás Juan Manuel López, el presidente del bloque que usted integra, hablaba de que había dejado cierto aprendizaje esa sesión en cuanto a cómo se manejó Juntos por el Cambio y qué posición se debería haber tomado o no. Y en esa sesión también se reclamó por parte de la oposición, todo el tono que tuvo el discurso de Máximo Kirchner en ese momento. Teniendo en cuenta el clima, ¿no?, que se vivió en esa sesión y en la de bienes personales también, ¿cómo cree que va a ser el debate que se va a dar sobre el acuerdo con el FMI, más allá de la responsabilidad que requiere, ¿no?, para tanto para oficialismo como oposición, dado que hay críticas bastante fuertes por parte del oficialismo en cuanto a que la deuda fue tomada en el gobierno anterior? A ver, la deuda no pertenece a un gobierno, la deuda pertenece al Estado. Así como cuando nosotros asumimos teníamos una deuda anterior del gobierno anterior y teníamos que hacernos cargo, por eso es que también se refinanció la deuda con los acreedores. Acordarte cuando Alfonso Prat-Gay arregló con los holdouts, es decir, la deuda, como lo explicaba ayer muy bien Hernán Lacunza en un canal, en C5N, en un programa, explicaba justamente esto, ¿no? Es decir, le decía a vos, si en el programa anterior compraron un sándwich y no lo pagaron, vos que venís en el programa siguiente
siguiente tenés que pagar el cambio, porque si no de la cafetería no te van a traer más café ni nada, entonces tenés que hacerte cargo de eso. Bueno, entonces eso fue lo que pasa, y lo importante, y eso es bueno que los argentinos lo tengamos en cuenta, no es la deuda. Argentina no es un país que tiene mucha deuda. Países de la región tienen mucha más deuda que nosotros. El problema de la Argentina es de crédito, también. Es de confianza. Claro, el problema que tiene la Argentina es un problema de confianza. No somos un país creíble, no estamos siendo un país creíble, y por eso nos cuesta tanto poder conseguir crédito y por eso que nos exigen determinadas cuestiones para poder avalar una refinanciación, porque bueno, vos fíjate que en el 2019 el riesgo país el día anterior a las PASO del 2019 era de 800 puntos. Y el domingo, eso no quería decir que Macri, que el gobierno de Mauricio Macri tenía 800 puntos. Decía que, bueno, que había una posibilidad de que Mauricio Macri ganara la elección. Bueno, esa posibilidad era 60-40, bueno, tenía 800 puntos de riesgo Argentina. El lunes, después de la elección del domingo, se fue a 1.700 el riesgo país. Por eso es que, desgraciadamente, el gobierno actual no genera confianza en los organismos internacionales por cómo manejó siempre el tema de la deuda, cómo es su discurso político, siempre con cierta agresión hacia los organismos internacionales, es que se dificulta el tema del crédito para la Argentina. Ahora, vos haces mención a esa sesión y lo que dijo Juan López, y yo coincido con lo que dijo Juan López, porque yo creo que si nosotros, si no hubiera primado la agresión o la descalificación que hubo en un momento por parte de Máximo Kirchner, y eso enardeció al presidente del bloque del PRO. Acordate vos que tanto el bloque federal como de Graciela Camaño se habían manifestado a favor de que el presupuesto volviera al bloque, a comisión. Por eso es decir, había una voluntad. Claro, por eso le pregunto, si Juntos por el Cambio expresa la voluntad, la está expresando ya ahora, pero llegado el momento, si expresa la voluntad de que van a acompañar el acuerdo, pero después en el debate surgen, bueno, discursos duros seguro, van a mantener esa misma posición. ¿No van a condicionar la aprobación a los discursos? Porque cambiar de posición por manera un poco compleja también de entender la posibilidad que tiene cada espacio de manifestarse, ¿no? Por supuesto, por eso creo, haciendo referencia a la cita que han hecho de Juan López, que a eso se refirió Juan, como diciendo que nos deja un aprendizaje, que tenemos que poder dominar el ímpetu que a veces se da en un debate y ver qué es lo más importante. Lo más importante es que yo le conteste y con otro es abrupto y mostrarle que tengo más razón que él, o lo más importante es que veamos que era necesario que el presupuesto volviera a comisión y que teníamos que a veces tragarte sapos porque hay una cosa que es más importante. Bueno, eso es lo que quiso decir Juan López. Tenemos que aprender a dominarnos, y que es posible seguramente que haya chicanas del otro lado, y bueno, tenemos que aprender a dominar nuestro ímpetu, porque hay cosas que son más importantes que tener razón en ese momento. Diputada, ¿cómo le va? Martín Di Natale le habla. ¿Qué tal, Martín? Bien, muy bien. Diputada, la escuchaba recién hablar sobre la mirada hacia adelante del acuerdo o no acuerdo con el FMI, y usted mencionaba recién la posibilidad de un ajuste en términos, por ejemplo, de los jubilados. Algún sector del kirchnerismo está hablando también que va a haber un ajuste en términos de subsidios. ¿Qué le hace pensar que puede haber un ajuste en términos de jubilados o que puede haber un ajuste en líneas generales? ¿Qué información ustedes manejan respecto de esto y de lo que por lo menos a ustedes les ha llegado hasta ahora en relación a este acuerdo que se está negociando con el FMI? Bueno, no, nosotros estamos esperando la letra chica, es decir, te acordarás que durante el mes de enero íbamos a tener sesiones extraordinarias que no tuvimos, no fueron convocadas, mejor dicho, en enero, y sí lo que iba a haber era una reunión con el ministro Guzmán de los presidentes de bloque, que nosotros desde la coalición cívica dijimos, no tiene que estar solamente Juntos por el Cambio en esa reunión con el ministro, donde el ministro va a explicar la letra chica, tiene que estar toda la oposición, porque si no, cuando vaya al recinto, la otra oposición va a decir, bueno, a mí nunca me explicaron nada. Esa reunión nunca se hizo, digamos. Entonces, bueno,
Nunca se hizo. Entonces nosotros todavía estamos esperando, con buena voluntad, no con chicana, sinceramente lo estamos esperando, conocer la letra chica, porque como yo decía, nosotros no estamos de acuerdo, nos comprometimos a no aumentar impuestos y nos comprometimos a que los jubilados no sean más la variable de ajuste. Entonces, los jubilados ya no dan más. Entonces, no podemos seguir ajustando por el ajuste social que significan los jubilados. Entonces, queremos saber por dónde es que el gobierno, porque nosotros podemos, porque tiene que pasar por el Congreso la aprobación de la refinanciación de la deuda, pero la decisión de cómo del plan es del gobierno, claro, es del que gobierna, no de nosotros, ¿entendés? Sí. Entonces, eso nos los tiene que comunicar ellos y nosotros podemos discutir, sugerir, mirá, me parece que esto por acá no va, que hay que achicar el Estado, tal vez hay que suspender obra pública para gastar menos y poder cumplir con los plazos y con los compromisos que uno hace, pero lo que no estamos de acuerdo es seguir aumentando impuestos porque desgraciadamente, y uno lo ve a diario, cada vez son más las empresas que se van de Argentina, cada vez son más los empresarios que cambian de residencia, cada vez son más las pymes que cierran y se van a otros países. Yo veía el otro día, hablaba por el tema de la hidrovía y un empresario naviero me decía, Marcela, todos los barcos hoy tienen bandera paraguaya, porque en Paraguay no pagan los impuestos que pagan acá, y son barcos argentinos y de argentinos. Entonces, si no nos damos cuenta que estamos acogotando al sector que puede generar riquezas, que puede generar trabajo, tenemos que empezar a darnos cuenta que lo que tenemos que combatir es la pobreza, porque lo que estamos combatiendo es la riqueza, y si combatimos la riqueza no vamos a poder bajar la pobreza ni generar trabajo genuino. Diputada, bueno, nos quedaríamos mucho rato más conversando con usted porque me quedan muchas ganas de saber cómo fue su impresión de la sesión del presupuesto, todo esto que nos contaba como un poco del trasfondo, porque bueno, nosotros los periodistas los vimos a ustedes conversando muy fuertemente en los pasillos y también dentro del recinto, pero la vamos a comprometer para que se venga un día, que esté por Capital Federal, nos cuente, nos avise y nosotros podamos convocarla, si viene acá al piso, que es más fácil conversar en profundidad sobre estos temas que me parece que son interesantes, más allá de los posicionamientos políticos, entender cómo funciona la Cámara, ¿no? Porque ahí fue una reacción muy importante y ustedes desde la coalición cívica se ve que vienen reflexionando fuerte sobre esa situación que se vivió que impidió la aprobación del presupuesto. Primero, bueno, agradecerle fuertemente este rato y también a Lourdes, que está ahí al lado de usted, para haberla acercado un minuto por lo menos a dar estas pinceladas sobre los temas principales de la agenda. No, muchísimas agradecida soy yo que se hayan molestado venir hasta aquí. Gracias por tenerme en cuenta y por supuesto que me comprometo a poder ir al piso en algún momento y seguir charlando, porque soy una convencida que el diálogo y que es con el otro, no es contra el otro que vamos a salir adelante. Muchas gracias. Lourdes, gracias por el trabajo. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros seguimos aquí un rato más, nos vamos a ir a la pausa, pero ya lo tenemos ahí ubicado al diputado justamente que viene, Gualberto Allende, se me confundió, perdón, diputado, le pido disculpas porque estaba justo escuchando otras cosas y se me confundió, Gualberto Allende, que es de la provincia de San Juan. Vamos a conversar un rato largo ahora porque San Juan también está en el centro de muchas discusiones respecto a las inversiones que ha recibido para desarrollar emprendimientos mineros, ¿no? Y es una discusión fundamental, así que en un minuto nomás el diputado Allende va a estar aquí sentado con nosotros para seguir en esta tercera edición de Diputados TV. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por Diputados Televisión. Yo en lo personal digo, pónganse de acuerdo, unifiquen personería, diríamos en derecho, vengan, díganos qué quieren hacer y a partir de ahí vamos a resolver nosotros como grupo político opositor qué hacer. Yo no creo que sea demasiado difícil que acordemos con el oficialismo un proyecto de ley que nos satisfaga a todos. Me gusta la sinceridad, en este caso de Máximo, que ha planteado que él como representante del bloque y no estando de acuerdo en una ley no puede seguir adelante en el lugar y me parece realmente positivo que él tome esa decisión. De lunes a viernes. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Acá estamos para contarles todo lo que tienen que saber en materia parlamentaria. El principal desafío político de la Argentina, desde 2022 hasta fin del mandato de Alberto Fernández, es la cohesión de la coalición de gobierno. Nosotros, por supuesto que estamos de acuerdo con el proyecto que se viene impulsando desde el gobierno nacional. Los costos de producción, caso fertilizante, que es un insumo muy importante, han subido más del doble. De lunes a viernes. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Y lo prometido, antes de la pausa, estamos ya con el diputado por la provincia de San Juan del Frente de Todos, Gualberto Allende. Gracias por estar acá, por este ratito. No, gracias a usted. Lo exprimimos un poco, Meli, hace un ratito cuando llegó. Aprovechamos la pausa para preguntarle sus impresiones personales sobre, un debate político. Usted tiene una trayectoria en la política importante, ha sido intendente, ha sido ministro de una provincia como San Juan, una provincia con un desarrollo importante en la minería y con muchas desigualdades también, y una de las provincias más viejas de la Argentina que ha aportado más a la democracia. Las primeras mujeres electas
electas han sido de su provincia. Exactamente, el voto femenino comenzó justamente en la provincia de San Juan. Sí. Muy tempranamente. Y bueno, en estas discusiones que se dan en el Congreso en estos días, vinculado al rol de la oposición, el rol del oficialismo sobre el acuerdo con el Fondo Monetario por un lado, el impacto de la renuncia de Máximo Kirchner, desde ese lugar del país, con esa trayectoria democrática tan fuerte que tienen, ¿cómo la analiza? ¿Qué impacto va teniendo? Yo creo que las complicaciones de los últimos tiempos es que vivimos actuando con la urna en la cabeza, ¿no? No nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades, estamos empezando todos los días de cero. Uno que viene, bueno, en mi caso es como concejal, como intendente y demás. El gobierno que se va, siempre hay cosas positivas que se pueden profundizar y no comenzar todo de nuevo. Y por supuesto, cuando dejamos de ser oficialismo para ser oposición, también tenemos que ser responsables y hacernos cargo, que es un poco como lo que está pasando con el acuerdo con el fondo, ¿no? Nos sorprende funcionarios de Juntos para el Cambio que no se hagan cargo, que también tuvieron mucha responsabilidad, toda la responsabilidad de haber solicitado el préstamo. Entonces, me parece importante resaltar en este sentido algunas voces de la oposición que llaman a ser responsable y acompañar esta negociación que está haciendo el gobierno. Yo creo que en la medida en que nosotros cambiemos, la política argentina también va a ser otra, ¿no? No solamente la mirada desde el interior, ¿no? ¿Y hay margen de charla de este tipo de temas con la oposición? Digo, porque las últimas 2 sesiones fueron muy turbulentas, para decirle de una forma delicada. El tema del presupuesto no se le puede impedir a los ejecutivos, ya sea municipal, provincial o nacional, no se les puede impedir que tengan el presupuesto. La elaboración del presupuesto es responsabilidad del Ejecutivo. La oposición podrá hacer algunos planteos de objeción, lo que no se puede hacer es dejarlo sin presupuesto. En ninguno de los ejecutivos que he mencionado, ¿no? Además, en una situación compleja de la Argentina, en plena pandemia, impedir que el Ejecutivo tenga presupuesto. De hecho, hemos visto, y esto celebramos, estas discusiones que se están dando ahora, porque es un planteo que nosotros, histórico, que venimos haciendo del interior. Uno de los planteos importantes justamente tiene que ver con el subsidio al transporte, ¿no? De hecho, nos impidió a las provincias que pudiéramos tener, con los 47.000 millones que se había acordado con el Ejecutivo, distribuir. Entonces, que tengamos en Capital Federal boletos de 18 pesos, cuando la mayoría de las provincias tenemos alrededor de 60 pesos. Es injusto, ¿no? Entonces yo celebro que se esté dando esta discusión, que no tiene, nosotros no pedimos nunca que es quitarle a los demás, pero sí tener desde el interior la respuesta que buscamos, que es esta, ¿no? Y creo que un tema central que hay que destacar al presidente del bloque anterior, Máximo Kirchner, junto con Sergio Massa, esta decisión de poder tratar zona fría, que creo que fue un proyecto aprobado con mucha justicia social, pensando en el interior profundo de la Argentina. Yo creo que fue uno de los proyectos de mayor impacto social. ¿Y pueden marcar una línea nueva de trabajo diferente del Congreso, esa mirada? Yo creo que sí, no fue fácil, ¿no? Estuvimos peleándolo casi 3 años, no fue fácil. Siempre es difícil, ¿no? Yo no sé por qué, pero siempre es difícil aquellos que venimos del interior. Un ejemplo, en esa sesión, yo me acuerdo, Capital Federal tiene 18 diputados, y si no me equivoco, una sola diputada de Capital Federal votó a favor del proyecto de zona fría. Sí. Hay que vivir en el interior de la Argentina. La Argentina no comienza ni termina en Capital Federal. Hay que vivir en el interior. Diputado, menciona usted el interior y en los otros días hablábamos con un
par suyo, Julio Ferreira de Jujuy, y él planteaba la necesidad de que dentro del bloque oficialista se pudieran tratar varios de los proyectos y las iniciativas que tienen interés, ¿no? en las distintas provincias, pero sobre todo en las provincias del norte, bueno, porque él es del norte, ¿no? Más arriba de San Juan. Sí. ¿Cómo se articula en este sentido, o qué expectativa tiene ahora con esta nueva conducción de Germán Martínez de que puedan, incluirse, ¿no? esos proyectos de interés que son de varios diputados? No, bien, te cuento una anécdota que es muy posible que se trate en la próxima sesión. Hay un proyecto donde se destinaba terrenos del Ministerio de Defensa que hay en distintas provincias y se creaban parques provinciales o nacionales. Un ejemplo, estaba incluido Estancia Manantiales en la provincia de San Juan, que está ubicada en una zona estratégica donde tenemos la mayor cantidad de glaciares que nutren de agua a la provincia a través del río San Juan. Nosotros hicimos un planteo, lo trabajamos justamente con Germán, que había sido uno de los autores del proyecto, y llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Defensa y se pudo modificar ese proyecto. Entonces nos permite tener nosotros la administración de estas casi 250.000 hectáreas que va a quedar administrada por la provincia y se va a crear un parque provincial. Yo he estado justamente en todos estos días hablando con Germán, hoy he estado reunido con él. ¿Está muy cansado ya con todo el trabajo que tiene? Sí, lo que pasa es que tenemos un proyecto que yo presenté a fines del año pasado, tuve la oportunidad de conversarlo con Máximo, con Sergio Massa también y con el propio presidente que fue a San Juan, que le hemos denominado Ley Martina, por un caso muy especial en San Juan, que fueron 3 chicos que quedaron huérfanos, los padres fallecieron, ambos padres fallecieron a consecuencia del COVID, pero resulta que Martina se llama la chiquitita que nació y los padres no la pudieron conocer, pero en estos casos no hay un registro a nivel nacional, no sabemos cuántos chicos hay, pero de acuerdo a otros países que sí tienen un ejemplo de los porcentajes de los fallecidos, como Estados Unidos, nosotros estaríamos hablando en el país más de 30.000 chicos huérfanos de padre y madre y que han quedado a la deriva y que es responsabilidad del Estado hacerse cargo de esos chicos. Bueno, yo la denominé Ley Martina. Hemos estado conversando, se ha autorizado para que ahora se pueda tratar en la Comisión de Salud y creo que a pesar de que es un proyecto que se ha presentado desde el interior, pero estos miles de chicos que han quedado huérfanos en toda la Argentina, ¿no? Bueno, pero también pasa mucho eso, ¿no? Que hay debates que a veces son difíciles de instalar a nivel nacional, que cuando viene algún legislador de alguna de las provincias por una situación, un caso particular que tiene mucha resonancia local, permite traccionar una demanda histórica muchas veces, ¿no? Que tiene que ver un poco con cuál es el rol del Estado en la asistencia de los niños y las niñas que quedan desamparados, en definitiva. Y eso es una situación grave, es decir, yo te diría que es una tragedia, ¿no? En el mundo. El Papa hablaba los otros días que eran aproximadamente 5 millones de huérfanos en el mundo. Y en esto hay que prestarle mucha atención porque quedan a merced de la solidaridad de las instituciones, de los vecinos, del tío, del abuelo y demás. Es un drama. Nosotros tenemos en la provincia de San Juan, que estamos coordinando, estamos asistiendo, tenemos registrados 45, pero seguro estamos hablando de familias, ¿no? Pero seguro hay muchos más. Y bueno, y estos chicos quedan sin ningún tipo de cobertura, ¿no? Pero me refiero que tenemos dentro del bloque la libertad de opinar y poder consensuar también los distintos proyectos. Creo que eso es bueno, esa discusión dentro del propio bloque, ¿no? Sí, y volviendo al acuerdo con el FMI, si bien Germán Martínez él está trabajando, dice, para no perder ningún voto, ¿no? Que no da por perdido ningún voto. Bueno, ¿cómo ve usted la posibilidad de que finalmente haya un puñado de diputados que no acompañen con su voto a favor, más allá de que se abstengan o se ausenten? Lo que pasa es que nosotros representamos comunidades.
A nosotros los han elegido para asumir todas las responsabilidades que debemos tener. En este caso, nosotros lo hemos manifestado, lo ha hecho el propio gobernador también. Por supuesto que no es nada simpático tener que tratar este tipo de proyectos cuando hablamos con el fondo, hablamos del Fondo Monetario, pero somos gobierno. Los han elegido para asumir todas las responsabilidades. Y un ejemplo, creo que lo más grave que nos podría pasar a los argentinos es no llegar a un acuerdo y entrar en default. Un ejemplo, yo les comento, en la provincia de San Juan estamos en 3 obras que son emblemáticas. Yo diría que estamos construyendo el acueducto más importante de la Argentina y se está haciendo con financiamiento extranjero. Sí. Tenemos en estos 3 proyectos más de 150 millones de dólares. Hay un financiamiento justamente del acueducto, que es un préstamo del gobierno de Kuwait, que son 50 millones de dólares. Entonces, si bien la garantía son los fondos, los recursos de la provincia de San Juan, pero allá se mira, afuera se mira el país, no se mira la provincia. Entonces, nosotros claro que vamos a acompañar, y el gobernador se ha expresado terminantemente que vamos a acompañar el acuerdo. ¿Y cuánto afectó a la provincia de San Juan, pero también en esta mirada que usted nos está aportando, ese proceso de endeudamiento que se hizo en el 2018 y los recursos que han llegado o no han llegado a la provincia a partir de ese endeudamiento? Eso es una discusión que todavía no se da, salvo en algunos lugares. Yo creo que los argentinos merecemos conocer cuál fue el destino. No fue a la industria, no fue a las pymes. Porque cerraron muchísimas. No fue a las economías regionales. No se construyeron más viviendas. No se construyeron más caminos ni más escuelas. Entonces necesitamos los argentinos que se aclare cuál fue el destino de esos casi 50.000 millones de dólares que ingresaron al país y que ahora hay que devolverlo, ¿no? Yo creo que es una discusión profunda que nos debemos dar todos y que merecemos conocerlo. Antes del acuerdo, en paralelo, después, va a incidir, seguramente va a ir en paralelo, ¿no? El acuerdo creo que va a llegar mucho antes porque se necesita firmar con mucha urgencia. Pero yo creo que es un debate que hay que darlo y que todos los argentinos merecemos saber el destino, porque si no siempre se está pagando deuda y no terminamos de conocer en qué se invirtió. Por eso digo que y esto lo vamos a pagar entre todos, ¿no? Sí. Yo creo que esta discusión, esta investigación se tiene que dar y que tenemos que conocer si hay responsables que jugaron para que se fugaran. Eso tiene que conocerse. Hablaba justamente de este proyecto hídrico que están desarrollando, también están construyendo una planta potabilizadora, ¿no?, de agua. El agua es un recurso muy escaso en su provincia, es una de las provincias que más ha también trabajado en función a esto. ¿Cómo se da ese debate en relación también al desarrollo de la inversión minera, la escasez de agua, los cultivos, el vino, que es una de las principales producciones que también tiene San Juan y que tiene que compartir entre estas dos industrias tan complejas, ¿no? Porque el agua se usa para las uvas también y para limpiar los metales. Bueno, hay todo un tema que por ahí se desconoce de dónde se toma el agua para lo que ocupa la minería. Eso es un tema. Y lo otro, San Juan está viviendo, es decir, toda la región pegada a la cordillera, porque nosotros hace 5 años que no tenemos la nieve suficiente en la cordillera, lo que necesitamos nosotros para la producción, para el consumo humano y demás. Estamos en una situación de sequía muy preocupante, muy preocupante. Se habla de la mina más importante que tenemos, que es Veladero. Veladero está ubicado al norte de la provincia de San Juan, en el departamento de Iglesia, que limita con Chile. Nosotros, el Valle de Tulum, donde está el 90% o más de los habitantes de San Juan, nosotros consumimos el agua del río San Juan, que está en Calingasta. Estamos hablando de casi 200 kilómetros donde se encuentra Veladero, es decir que nosotros no utilizamos el agua del río San Juan para nada. El problema nuestro, que nosotros no almacenamos agua de lluvia, porque los diques están en la precordillera, en la montaña. Arriba. Nosotros, es más, en el verano nos causa daño a la producción la lluvia. Por eso, si hay una de las provincias que cuida tanto el agua, es justamente la provincia de San Juan, ¿no? Vienen administrando la política del agua hace muchos años. Siempre.
siempre. Y bueno, tenemos una red de canales, una de las más extensas del mundo, ¿no? El sistema de riego que tiene la provincia de San Juan es uno de los más extensos y los más importantes del mundo. Por eso, lo que pasa es que cuando se habla de la minería, me acuerdo años atrás que en este tema se discutía. Fue un temón. Claro, pero se pensaba y se transmitía como si tuviéramos 5 muertos por día producto de la minería. Y no es así, no es así. Sí, nosotros como gobierno, claro que nos interesa la minería, pero también cuidamos el medio ambiente. Es fundamental para sobrevivir el agua. Sobre si medio ambiente y producción pueden ir de la mano. Sí. Y ahora Argentina tiene que renegociar muchas de las discusiones y reeditar muchas de las discusiones sobre concesiones que vencen de los 90, que en ese momento había otra concepción. Y, mira, para que tenga una idea, San Juan ha exportado en el año 21 casi 900 millones de dólares, 845, que casi 900 millones de dólares en exportación del producto minero. Casi un vencimiento en el fondo. Y bueno, y ahora está en marcha el proyecto José María, ¿no? Que es una mina de cobre y oro. En este momento ya hay más de 400 obreros trabajando. Cuando comience, que ya dentro de poco comienza la instalación de la mina, se calcula que va a utilizar 4.000 personas trabajando. Y en producción va a ser otro tanto. Es decir, ¿cómo se mide la minería? Si vos tenés 4.000 trabajando en la montaña, tenés entre 15.000 y 20.000 sanjuaninos aquí abajo trabajando en toda la logística. Claro. Hay más de 100 empresas que son proveedoras de distintos servicios de esta gran minería que hay allá. Ahí nosotros nos parece fundamental el apoyo y el empuje que le ha dado el presidente de la Nación a la minería en la Argentina, ¿no? La inversión que se calcula que se va a invertir para poner en marcha el proyecto son más de 4.000 millones de dólares. O sea que sería como una partecita, un 10% del endeudamiento que tenemos. Entonces, y la minería motoriza la economía. De hecho, San Juan, nosotros éramos una provincia terminal. Alguien lo dijo por ahí, no te voy a decir qué ministro, en la época de Menem dijo que San Juan era una provincia inviable. Sí. Y resulta que el año pasado, con pandemia y demás, tuvimos superávit. Entonces, significa una provincia bien administrada, ejecutando obras, conteniendo socialmente. Sufrimos un terremoto, sufrimos un aluvión que nos llevó un montón de casas, el terremoto de la noche a la mañana, 2.000 familias se quedaron sin casa, y encima la pandemia. Entonces, es mucho esfuerzo desde el sanjuanino común para sostener lo que nos ha llevado tanto tiempo, ¿no? Diputado, volviéndolo al Congreso, ¿cree que va a haber alguna sesión extraordinaria? Y estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Hoy temprano que estuvimos reunidos con el presidente del bloque, se estaba definiendo probablemente en el día de hoy si se puede consensuar y que podamos tener una sesión la semana que viene, previo al inicio de las sesiones por parte del presidente, ¿no? Creo que sería importante en esta convocatoria que hizo el presidente que podamos tener una sesión, consensuar los temas a tratar, pero creo que es importante y necesario que tengamos una sesión la próxima semana. Quiero aprovecharlo también porque hablábamos de la oposición y del vínculo entre oficialismo y oposición, y justamente San Juan en las elecciones, revirtió bastante la situación, fue de las pocas provincias donde ganó el oficialismo, pero también hubo una merma de votos entre 2019 y 2021. ¿Cómo vas analizando esos procesos tan cambiantes en los últimos 6 años de la Argentina, ¿no? Hubo 8 años. Proyectos muy antagónicos se votaron. Decir que únicamente fue el contexto nacional, creo que nos equivocamos si hacemos ese análisis, ¿no? Yo creo que fue un llamado importante. Se ha hecho la lectura correspondiente dentro del gobierno de la provincia, porque habrá algunas cuestiones que pueden haber incidido desde la nación, pero también hay algunas cuestiones provinciales. Creo que ha sido un llamado de atención importante, cosas que habrá que corregir, y en eso estamos. Lo importante es que tuvimos mayoritariamente el apoyo de los sanjuaninos. Creo que hay un camino recorrido, habrá que recorrer, pero algunas cosas habrá que mejorar y cambiarlas, ¿no?
Muchas gracias, diputado, por venir, por estar aquí este rato, por comentarnos también sobre la realidad de San Juan, acercarnos un poco a la provincia. Lo vamos a ver pronto, seguro aquí sesionando. Y bueno, gracias por compartir este rato. No, a ustedes muchas gracias y los invitamos. Siempre decimos que nosotros tenemos los mejores vinos, mejores que San Juan. Mejores que San Juan, así que los invitamos que visiten la provincia. Muchas gracias, muchas gracias. Y también tienen muchos parques nacionales y provinciales, hay que decirlo. San Juan es una de las provincias que también se destaca por sus parques nacionales y provinciales, cuidando el patrimonio arqueológico nacional. Vamos a escuchar ahora al diputado Pablo Tonelli, que estuvo temprano con nuestros compañeros de DTV, que estuvo comentando justamente los temas de la agenda, pero también lo veo acá ya muy preparado a otro diputado nacional que está aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Casareto. Gracias por venir. En un ratito conversamos con usted sobre todos los temas también de la actualidad parlamentaria. Lo tenemos ahí ubicado ya en el estudio. Escuchemos ahora a Pablo Tonelli. Yo no sé si llegaremos, tendría que ser adivino para saberlo, pero sí sé y soy consciente de que tenemos que hacer el máximo esfuerzo por llegar. El Consejo de la Magistratura, de acuerdo con la sentencia de la Corte, tiene dos alternativas para seguir funcionando más allá del 15 de abril. Una de las alternativas es que el Congreso sancione una nueva ley orgánica que restablezca la composición equilibrada del Consejo, que es lo que deberíamos hacer acá en el Congreso. La otra alternativa, en desmedro de esta, es que se incorporen a partir de mediados de abril 7 consejeros nuevos, es decir, repitiendo la integración del Consejo originario, tal como estaba prevista en la primera ley, en la 24.937. Para que eso ocurra, los abogados tienen que elegir 2 abogadas, los jueces tienen que elegir una jueza, los académicos tienen que elegir un académico, el Congreso tiene que elegir un senador y un diputado, y la Corte Suprema tiene que enviar a su presidente para que presida el Consejo. Y la verdad es que si bien desde el Consejo estamos haciendo todo lo posible para que esas elecciones se concreten, vemos que hay dificultades. Hay dificultades entre los abogados y las instituciones que los representan, hay dificultades en el Consejo Interuniversitario, aquí mismo en el Congreso hay una fuerte discusión respecto a quién o a qué bloque le corresponde nominar a ese senador y a ese diputado que hay que elegir para integrarse al Consejo. De modo que, más allá de nuestros deseos, estamos ante la posibilidad de que efectivamente el Consejo se vea paralizado a partir de mediados de abril. Yo no tengo dudas de que de estas 2 alternativas que se presentan, la alternativa republicana, la alternativa sana, la alternativa democrática, es que el Congreso sancione una nueva ley. Es decir, a mí me gusta un Consejo cuya integración ha sido decidida por el Congreso y no un Consejo cuya integración ha sido decidida por la Corte Suprema. De modo que yo creo que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para sancionar esa ley. Ahora, si lo vamos a lograr o no, eso ya es más difícil de pronosticar. Ojalá lo logremos. Por cierto. Ahí estamos compartiendo justamente los testimonios de los diputados y las diputadas de los distintos bloques respecto a la agenda parlamentaria. Pero les habíamos prometido la presencia del diputado Marcelo Casareto. Le damos la bienvenida y muchas gracias por este rato aquí en Diputados TV. Hay anuncios muy importantes. Usted fue presidente además de la comisión que tuvo que analizar la modificación de la fórmula jubilatoria, y ya se anunció un próximo momento para marzo. Y también se evaluó la recomposición salarial jubilatoria. Son datos importantes. Le ganó a la inflación finalmente la fórmula jubilatoria, como se había anticipado en el debate parlamentario que estuvo conduciendo. Sí, ¿cómo les va? Un gusto estar acá. Mis compañeros me dieron la responsabilidad de ser presidente de la Comisión de Previsión Social y luego ser presidente de la Comisión Bicameral que trató la movilidad previsional. Así que a fines del 2020 discutimos cuál era el mejor horizonte desde el punto de vista de la movilidad previsional. Es una de las decisiones más importantes de la Argentina, porque hay 7.100.000 jubilados y hay 16 millones
de personas que están vinculadas a esa fórmula por la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, asignaciones familiares y demás. Así que discutimos y finalmente acordamos en un diagnóstico a que la Argentina iba a crecer y teníamos que vincular la fórmula jubilatoria con el crecimiento de la Argentina, el crecimiento de los salarios 50% y el crecimiento de la recaudación un 50%. Y se armó una gran discusión, ustedes se acuerdan, en diciembre del 2020, yo fui el miembro informante y me tocó cerrar el debate. El 30 de diciembre. El 30 de diciembre. Y ante la oposición de Juntos por el Cambio, yo le dije, no me den la razón, denme tiempo. Y el tiempo me dará la razón. Veamos, salimos de la fórmula de ajuste semestral y pasamos a trimestral. Dimos ya durante el año pasado 4 aumentos trimestrales, con una inflación del 50%, dio un aumento para todos los tramos de jubilados del 52,7%. Así que por primera vez en 5 años, la fórmula jubilatoria le ganó a la inflación. En todos los tramos, las chicas, las medianas y las altas. Y además, nuestro gobierno dio 4 bonos en abril, mayo, agosto y diciembre. El último fue un bono de 8.000 pesos para los que ganan la mínima y hasta 2 mínimas. Y eso significó que los que están en el tramo de abajo de la pirámide ganaron 10-15% frente a la inflación. Entonces, alguno dice, está bien, las jubilaciones siguen siendo bajas, algunas sí siguen siendo bajas. ¿Nos conforma? No, no nos conforma, pero tenemos el orgullo de que le ganó la fórmula a la inflación, le ganó a la fórmula de Macri e invirtió que por primera vez después de 5 años los jubilados empezaran a ganar. Lo mismo estimamos que se va a ver en este año 2022. El presidente ya anunció el primer aumento trimestral de 12,28, ya está de vuelta por encima de la inflación, de vuelta por encima de la fórmula de Macri, y eso es lo que entendemos que va a continuar a lo largo del tiempo en una recuperación sostenida de las jubilaciones. Durante el gobierno anterior cayeron 20%, este año 2021 fue el inicio de la recuperación y el objetivo es que año tras año le gane a la inflación. Y hay que comunicarlo un poco más, toda esta información, porque a veces lo que se escucha en los medios de comunicación, que es por donde circula toda esta información, es que la inflación es tan alta, que sigue siendo tan alta, que ningún salario alcanza y tampoco alcanza la recuperación, en todo caso, jubilatoria. ¿Cómo se transmite toda esta información para que, bueno, en definitiva, la ciudadanía pueda percibir ese cambio y esa transformación? Yo creo que el que quiere entender lo entiende con claridad. Cuando el gobierno anterior de Macri se fue, dejó una inflación del 54%. Fue la más alta desde 1991 para acá. Entonces, cuando yo escucho en el debate que todos los ministros y funcionarios de Macri nos quieren dar a nosotros la receta de cómo combatir la inflación, ellos fueron el fracaso más grande que existió en los últimos 30 años en el manejo de la inflación. Nosotros bajamos del 54 al 50, la bajamos, pero realmente 50 es muy alto. Muy alto, sí. Entonces las jubilaciones aumentaron más que eso y los salarios aumentaron más que eso. Pero de cualquier manera, el objetivo de nuestra política de gobierno tiene que ser una baja más fuerte de la inflación. Pero no es una sola medida, son muchas medidas. Una de las medidas es el acuerdo con el fondo, otra de las medidas es la reducción del déficit fiscal, otra de las medidas es la baja de la emisión monetaria, otra de las medidas son más competencia en los mercados para que de alguna manera haya más oferta de bienes y eso nos lleve a poder controlar la inflación. En un momento de inflación alta en el mundo, Estados Unidos tiene la inflación más alta en los últimos 30 años, Brasil también, Europa también. O sea, eso nos pega doblemente a nosotros que tenemos una tendencia muy clara a la inflación. Y la inflación tiene que ver básicamente con distintos aspectos fiscales, monetarios, con la actitud de los argentinos que tenemos una tendencia a ir sobre el dólar y sobre todo tiene que ver con el horizonte hacia el futuro. Si hay incertidumbre en la Argentina de qué es lo que va a pasar en el futuro, la gente busca una relativa certeza en torno al dólar. Y el dólar es un bien escaso. Nosotros tenemos que conseguir que esos dólares vayan a los bienes de capital, vayan a la inversión productiva, vayan a la industrialización, vayan a la compra de insumos productivos. Hoy la Argentina también revierte la caída económica. El año pasado la Argentina
creció el 10% en su PBI, creció el 15% en la industria, creció el 30% en la construcción, creció el 42% en las exportaciones. Entonces, ¿qué más importante? Esto que hace que se creen empleos, que mejoren los salarios, mejoren las jubilaciones, o la anécdota de qué dijo Cachito, Pedrito, Juanita, o qué dirigente va a hacer esto o aquello o lo otro. Creo que tenemos que tener una solidez en nuestro objetivo, como peronistas y como Frente de Todos, que es la inversión productiva, la creación de empleos privados. Y esto fue siempre nuestra base. Y por eso la alianza entre el campo, la industria, la producción, el sector del trabajo, y eso es lo que nos hace a nosotros fuertes. Ahora, hoy se plantea, precisamente usted hablaba de certidumbre hacia el futuro inmediato, el acuerdo o no acuerdo con el FMI, y en función de eso, ¿qué significa ese acuerdo, ¿no? Recién hablamos con la diputada Campagnoli de la coalición cívica y ella decía que la coalición va a apoyar porque no quieren el default, pero que temen que una de las variables, y eso es un condicionante también para este apoyo, que una de las variables pueda llegar a ser algún ajuste precisamente para los jubilados, que otra de las variables de ajuste puede ser el tema de subsidios, el transporte. ¿Cuáles son los condicionamientos por los cuales ustedes, o usted concretamente, como diputado del oficialismo, apoyaría este acuerdo con el FMI? Bueno, en primer lugar, cuando asumió Macri, el gobierno de Juntos por el Cambio, que está en la coalición cívica, la deuda con el Fondo Monetario era 0. Y ellos lo llevaron a 45.000 millones de dólares. O sea que receta de cómo manejar la deuda, very difficult, como decía Carlitos Tevez. No nos pueden dar mucha receta. En cuanto a los condicionamientos que firmó Macri, que ellos apoyaron, fueron de un ajuste fiscal tremendo, que llevó una caída del 20% de los jubilados, una caída del 20% de los salarios, un aumento de la desocupación y la desaparición de 25.000 pymes. Eso hizo Juntos por el Cambio en el gobierno, no una cuestión de que a mí se me ocurre, datos reales. Y por eso los argentinos decidieron no votar a Macri por la reelección. Fue el único presidente de la historia argentina que se presentó a la reelección y perdió. Punto y aparte. Número 2. La Argentina viene con un proceso de reducción del déficit fiscal. En 2020, en el momento de la pandemia, el Estado tuvo que intervenir y tuvo un déficit de 6,5 puntos del PBI. Por lo tanto, con endeudamiento y en default, como la dejó Macri, reperfilando la deuda, la Argentina no tiene financiamiento. ¿A qué financiamiento recurrió? Al genuino del cobro de los impuestos y a la emisión monetaria. Eso es lo que presiona de que no pueda bajar la inflación. Claro. Nuestro gobierno en 2021, ¿qué hizo? Bajó el déficit de 6,5 a 3% del PBI y bajó la emisión monetaria. Pero lo que pasa es que como la emisión monetaria se va acumulando, eso genera una presión hacia el futuro, hacia los meses siguientes. Claro. Ahora, lo que nosotros planteamos es un sendero a partir de lo cual continúe bajando el déficit fiscal este año, el siguiente. Es un plan plurianual que impacta en este gobierno y va a impactar en el gobierno que viene. Pero esa reducción, sea nuestro o sea de otro signo político. Pero esa reducción, ¿ustedes están de acuerdo de la manera en que la plantea el Fondo Monetario, que dice el 2025 que sea 0 completamente y que haya... Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el presidente de la Nación. Nosotros tenemos que decidir como decisión soberana de la Argentina. Nosotros no podemos ir a pedirle recetas. Nosotros tenemos que estar convencidos de que este camino de reducción del déficit y reducción de la emisión monetaria, con otros factores más de este fenómeno multicausal de la inflación, va a producir una baja de la inflación. De ese 54 de Macri al 50 nuestro, ojalá a 45, bueno, al parecer, 40. El presidente avaló ese acuerdo con esa reducción del déficit. Por eso, pero es lo que planteó la Argentina. Claro, está bien. No es lo que nos plantean de afuera. Por eso la pregunta es, a mí no me gustan los diputados que están mirando qué dijo el subsecretario del prosecretario del empleado del Fondo Monetario del Tesoro para ver qué viene a opinar acá. Yo vengo de Entre Ríos y represento a mi provincia y al pueblo de mi provincia, y lo que sostengo acá son mis convicciones, que son las mismas de siempre. Entonces, nosotros tenemos que ser sólidos en esto. Si la Argentina crece, como vos medís el déficit en base a una proporción del PBI, un mismo déficit en un PBI más grande baja el porcentaje. Entonces, este es el secreto
o no secreto, esto es la política del gobierno, que la Argentina, que creció, como dijimos el año pasado, continúe creciendo, y eso es lo que va a ir dando una baja del déficit. ¿Y eso? En lo que hace al ajuste, ¿qué sería un ajuste? ¿Una reforma laboral, como propone Juntos por el Cambio, quitando derechos a los trabajadores? No, eso no es nuestro. Eso es lo que propone Larreta, Lustó propuso, algunos diputados de Juntos por el Cambio. No queremos reforma laboral que resigne derechos a los trabajadores, número 1. Número 2, ¿qué receta significaría una reforma previsional? Sacarle derecho a los jubilados, como fue la reforma 2017, bajarle un 20% de las jubilaciones, como hizo Macri, no. Hacer aquella receta de López Murphy y la receta de Patricia Bullrich del 2001, que le bajaron por decreto el 13% de los jubilados, eso no es nuestra receta. Eso están todos del otro lado, son todos de Juntos por el Cambio. La nuestra es de aumento de derechos. Hoy estábamos festejando que se entregaron 100.000 jubilaciones en reconocimiento a las mujeres por la tarea de cuidado de los hijos. Hoy estamos viendo lo que son los beneficios que hemos dado de jubilaciones anticipadas a trabajadores que trabajaron toda la vida, están sin empleo y no podían jubilarse. Ahora, esos son pero más Casarito derechos. No me contestó si vas a apoyar o no el acuerdo con el Yo fondo. apoyo el acuerdo con el Fondo Monetario, porque Juntos por el Cambio se endeudó en 45.000 millones y nos dejó pagar 19.000 millones este año, 20.000 el año que viene y el resto en los meses siguientes. En 2 años y medio hay que doblar todo. Es imposible. Macri, al firmar, y todos Juntos por el Cambio sabían de que ese calendario era imposible de cumplir, ganara quien ganara. Después salió Macri y dijo, si yo era reelecto en 5 minutos arreglaba todo. Eso creo que es tomarnos por tonto a todos los argentinos. ¿Por qué no lo arregló él en 4 años? Que tenía que ganar otro mandato para en 5 minutos arreglarlo. Si es firmar esa reforma laboral que no queremos, esa reforma previsional que no queremos, esa reducción del Estado que no queremos, bueno, claro, en 5 minutos decía todo que sí, y entonces te arreglas rápido. Te arreglas rápido. A nosotros nos llevó 2 años esto, y aún nos está llevando discusiones. A mí no me asustan las discusiones, ni me asustan las discusiones internas, pues somos todos grandes. Somos 118 diputados nuestros, y está bien que cada uno opine, y que diga, quiero ver la letra chica, y quiero controlar, y quiero tener certezas para transmitirle certeza a mi gente. Pero yo respaldo la política de este gobierno. Yo soy del Frente de Todos. Yo encabecé la boleta de diputados nacionales de Entre Ríos en 2019 con Alberto Fernández. Yo voy a apoyar este acuerdo con el fondo y seguramente voy a ser uno de los que va a sustentar esta posición en el Congreso, con respeto de la diversidad de opiniones que hay en nuestro frente, pero en mi caso con una total convicción, que no le tengo que preguntar a nadie qué es lo que tengo que hacer. No me levanto a la mañana y dudo si apoyo o no apoyo, o apoyo a media. No, yo estoy en el Frente de Todo, esa es mi convicción. Y al cabo de 4 años, el pueblo nos irá a decir, gobernaron bien, están para seguir, o buscamos otra alternativa interna u otra alternativa de otra fuerza política. Pero también van a tener que negociar con la oposición, que tienen un volumen importante de diputados, y las últimas 2 sesiones que se vieron aquí con la nueva composición de la Cámara fueron complejas, ¿no? La de presupuesto terminó un rechazo de la vuelta a comisión que impidió justamente la aprobación del presupuesto, y la otra tuvo que ver con justamente la ausencia de una diputada de la oposición que tenía COVID, porque los números si no quedan muy justos. ¿Cómo se imagina ese debate, no? Porque si se ofenden los diputados de la oposición porque el presidente de ese momento del bloque señala una situación determinada, pero sucede, digo, eso puede es un estar de acuerdo o infantilismo, no, pero sucedió. Un infantilismo, eso es una irresponsabilidad. Si vos sos diputado, si vos sos diputada y tenés que ir a votar, y porque el de enfrente te dijo, no, porque me dijo tal cosa, voy a cambiar mi voto, sos un irresponsable. 10 bloques que componen Juntos por el Cambio, un interbloque, votaron juntos por rechazar un presupuesto la única vez en la historia de la Argentina. Nunca pasó en la historia de la Argentina que rechacen un presupuesto. Por supuesto, el viernes lo rechazaron y el sábado salieron la coalición cívica a decir nos equivocamos, salió Morales, algunos gobernadores a decir nos equivocamos. Pero el presupuesto no está. Está bien, pero nosotros vamos a seguir gobernando igual, con todas las herramientas que nos da la Constitución y que nos dan las leyes hoy vigentes. Ahora, el tema del Fondo Monetario. Yo digo, los 257 diputados y los 72 senadores, que vayan cada uno a su provincia y le pregunten a un productor del campo, ¿quiere acuerdo o no quiere acuerdo? Que le pregunten a un industrial, que le pregunten a un comerciante, que le pregunten a cualquier trabajador. Yo estuve la semana pasada en la CGT en Paraná.
Todos quieren que el acuerdo se apruebe. Todos necesitan tranquilidad, que la Argentina crezca, que la Argentina se estabilice y se consolide. El año que viene unos van a votar a nosotros, otra fuerza política, lo que sea, eso es la democracia. Bueno, Pero el ex jefe del bloque, Máximo Kirchner, no parecería estar avalando este acuerdo cuando renuncia a la jefatura del bloque, ¿no? Exacto. Pero bueno, son respetables todas las posiciones. Yo no coincido con esa posición, y así se lo dije. También la acepto y la respeto, puede ser que es honesta. ¿Pero eso no cree que genera incertidumbre dentro del bloque? Yo creo que no. Germán Martínez, soy el presidente del bloque, es un buen compañero, formado, preparado, está consensuando con todos los sectores, me parece bien. Está consensuando también con los bloques de oposición. Y creo, viste que en esto es como cuando está un carro parado y hay que empujarlo, y somos varios. O hay un auto empantanado y hay que tratar de empujarlo, y todos decimos, bueno, empujemos. Pero bueno, si yo no empujo tanto, no importa, porque los otros empujan y el carro marcha igual. Bueno, y entonces el otro dice, bueno, yo no empujo tanto porque, total, el carro marcha igual. Entonces uno dice, bueno, yo si no doy quórum no importa, porque van a dar quórum los otros. Yo si no voto no importa, porque me abstengo, y entonces los otros van a votar. ¿La abstención es hoy una posibilidad, digamos, una salida decorosa para aquellos dentro de...? Para mí no. Para usted no. Yo soy frente de todo y respaldo al presidente. Yo respaldo el tratamiento, doy quórum, voto a favor y argumento a favor. Después respeto a los otros compañeros y las posiciones de los otros que le digan los otros. Yo no comento las posiciones de mis compañeros, pero yo vuelvo y repito, me levanto a la mañana y sé lo que tengo que hacer. Respaldar a mi presidente Alberto Fernández, respaldar a mi gobernador Gustavo Bordet, respaldar a mis intendentes. Yo ayer estuve en el Consejo Deliberante de Paraná con todos los concejales discutiendo el tema del aporte al transporte urbano de pasajeros. Sí. Yo recién corto un Zoom que estaba con todos los concejales de Concordia discutiendo el tema. Mañana a la mañana tengo otra reunión con todos los concejales de Gualeguaychú. Esta es mi responsabilidad. Entonces, a mí no me atraen mucho estas cuestiones palaciegas de lo que pasa en Buenos Aires. Por eso vengo 2 días y vuelvo a mi provincia, vengo 3 días con lo que tengo que hacer y vuelvo a mi provincia, porque ahí está la esencia de mi representación. Yo vengo a decir acá lo que los entrerrianos quisieran decir, y vengo a representarlo. Estoy hace 2 años, me quedan un poquito menos de 2 años, y cuando termine me voy. No quiero quedarme acá no sé cuántos periodos. Yo cumplo mi mandato y me voy, y bueno, y quiero salir a la calle en todos lados y que digan, bueno, tuvimos un diputado que en el tiempo que estuvo fue y planteó las posiciones que los argentinos necesitan. Una cosita, Casarito, como contraposición a su postura, que es sumamente respetable, usted tiene una posición bien clara. La vicepresidenta hasta ahora no se pronunció al respecto y hay un silencio. ¿Usted le gustaría que se pronuncie y cuanto antes respecto al acuerdo? Yo no opino de mis compañeros y de mis compañeras. Cada uno sabe cuándo hablar, cómo hablar, si quiere escribir, si hacer una carta, hoy, mañana, pasado o el mes que viene. Yo no le manejo los tiempos a nadie. Nadie me maneja los míos y yo no le manejo los tiempos de nadie. La Argentina tiene tiempos limitados, ¿no? El 22 de marzo se vence. Yo lo que digo es, la Argentina el 22 de marzo tiene que pagar. O sea que el presidente anunció el principio de acuerdo de carácter general, la letra grande, ahora vamos hacia la letra chica. La carta de intención, el memorándum de entendimiento, que llevará 1 o 2 semanas más. Y después entrará al Congreso. Entonces, yo lo que digo es, me gustaría que todos lo voten, por una cuestión de responsabilidad, todos los diputados y senadores. Ahora, lo que yo les puedo asegurar es que va a salir. No van a criticar por derecha, los libertarios, no van a votar. Sí. No van a criticar por izquierda, el Frente Izquierda no va a votar. Algunos nuestros y algunos de Juntos por el Cambio no irán a votar o se irán a abstener, pero la mayoría del Congreso va a dar la ley que la Argentina necesita. Entonces yo no especulo, juego a favor de mi gobierno. Y en relación al proceso de endeudamiento, la Comisión Bicameral tiene que intervenir, tiene que seguirse adelante con la discusión de la querella criminal que impulsó el presidente. Hay que llamarse a silencio por ahora hasta que se vote el acuerdo para que no se ofendan los otros y se pueda aprobar. ¿Qué hacer con ese endeudamiento? A mí no me preocupa que se ofenda a nadie. No, pero le quiero preguntar, ni los nuestros ni los ajenos. Le quiero preguntar porque hay una... Somos todos grandes y todos sabemos. Entonces acá
Vamos a los argumentos. Te quería hacer una pregunta para terminar. Pregúntela. Porque hay una necesidad también de un traspaso generacional. Yo soy de la generación que creció en los 90 con el endeudamiento y el Fondo Monetario como uno de los actores Yo crecí un poquito antes. Y te puedo decir de la Baring Brothers de 1821, de los otros 27. que viene el endeudamiento de la Argentina. Claro, pero lo que quiero decir, a nosotros en ese momento el traspaso generacional fue muy importante para entender los efectos de ese endeudamiento. Si no se habla, si no se discute sobre el endeudamiento, las causas, las acciones, no se investiga, ¿qué se le transmite a las nuevas generaciones, en definitiva? ¿Queda lo mismo con quién uno se endeuda? Yo soy profesor universitario de hace más de 30 años en la universidad en Entre Ríos. Sí. Así que te puedo relatar todos los pormenores de la deuda desde 1821 hasta acá. Sí. Sacando excepciones, Perón, Kirchner, alguno más, todos los presidentes que pudieron endeudarse se endeudaron todo lo que pudieron todo el tiempo en todos los lugares, en el mercado nacional y en el mercado internacional. Eso es así. En conclusión, yo lo que digo es, cuando yo, vi el proceso militar, vi el endeudamiento fenomenal del proceso militar. Sí. Y eso condicionó la democracia, porque Alfonsín empezó a reprogramar y a pagar un porcentaje de las exportaciones, algunas cosas, pero la deuda seguía agrandándose y los vencimientos estaban. Y la crisis... Menem, y terminó en hiperinflación. Menem renegoció con el plan Baker primero, de capitalización, el plan Brady después, reestructuró y tiró el problema para adelante hasta que empezó a vencer. Sí. Cuando empezó a vencer, otra vez arroz. Y de la Rúa fue con los blindajes y demás, tiró el problema para adelante hasta que le cortaron la piola y otra vez el problema. Entonces, pero hoy sepamos... Este acuerdo también tira todo para adelante, ¿eh? Sí. Vamos a estar pagando dentro de 10 años. Porque la Argentina tiene una deuda de 330.000 millones de dólares que no desaparece con acuerdo o sin acuerdo. Claro. Va a seguir estando. La deuda con acreedores privados, la deuda con el Fondo, con el Banco Mundial, con el BID, con el Club de París, con todo. Entonces, a mí me gusta decir la verdad, no simplificar para que no escuche gente que dice, no, porque la gente no entiende. La gente entiende. No, por eso, hay pero que digo, decirle este la verdad. acuerdo no resuelve todo, el acuerdo tira lo que todo hace para adelante. Reprograma para darnos tiempo a consolidar el crecimiento. Entonces, en lugar de ajustar hoy, para pagar hoy, con un ajuste sobre trabajador y jubilado, dilata el pago de la deuda para permitir crecer y con el fruto del crecimiento pagar. Pero no hay otra alternativa que pagar, porque vos podés negociar más duro, más blando, pero siempre tenés que renegociar. En consecuencia, lo que nosotros hacemos es ganar tiempo para consolidar el proceso de crecimiento. No hay ni un país en el mundo que aislado del mundo, un país importante, haya podido crecer. Así que nosotros tenemos que negociar con Estados Unidos, fue Cafiero y habló con Blinken, el secretario de Estado norteamericano, con Rusia, fue Alberto Fernández con Vladimir Putin, con China, fue Alberto Fernández, con todas las potencias del mundo. Nosotros tenemos que negociar. Pero hoy la Argentina exporta 77.000 millones de dólares, importa 63.000 millones de dólares, tenemos un superávit de 14.500 millones, y eso porque la Argentina está integrada al mundo. Si nosotros rompemos con el mundo, entonces eso no va. Y te respondo 2 o 3 cositas. Número 1, algunos compañeros dicen que la responsabilidad, quede claro que la deuda fue de Macri. Sí, la responsabilidad es de Macri, número 1. 2, que haya responsabilidades judiciales. Perfecto, el presidente denunció en un juzgado que cayó en Capuchetti, que están juzgando ese tema. Ahora, vos denunciás lo que vos quieras, pero la deuda la seguís teniendo. Vos andás a la justicia, pero la deuda la seguís teniendo. Y uno dice, no, que vayan a tribunales de La Haya. Vos podés ir a La Haya, pero la deuda la seguís teniendo. Entonces, con el mundo tenés que seguir integrado. Porque el Fondo Monetario no son 5 empleaduchos que están ahí, son los representantes de los países. El tema, Casareto, es qué condicionamientos le pone el fondo, ¿no? Y hasta qué límite puede aceptar la Argentina esos condicionamientos. En este momento, la Argentina está planteando su plan y está acordando con el fondo. Ahora, no te voy a enseñar a vos, que tenés mucha experiencia. Una negociación es una negociación. Sí, claro. Vos partís de allá, yo de acá, tenemos que acercarnos en algún punto. Ahora, si vos te querés poner 100% Roquefort y decir, no, porque el déficit de 3% está a 2,5. Yo votaría el acuerdo si es 2,7 y medio. Bueno, eso es una chiquilinada, digamos, ¿no? O sea, seriamente, marquemos un sendero. La Argentina creció 10%,
pensamos que va a crecer 4, yo digo que va a crecer más. Si firmamos el acuerdo y se tranquiliza todo, vamos a crecer 5 o 6%. O sea que vamos a bajar el déficit en un sentido correcto, sin ir a las fórmulas de ajuste de los liberales. O sea, eso es el cambio de estrategia, en definitiva. Esa es la estrategia y por eso demoramos 2 años en la negociación. Por eso no es la negociación de 5 minutos de Macri, ni es la negociación de la izquierda, rompamos, no le paguemos a nadie, tiremos todo. No, nosotros con seriedad y con responsabilidad. Esa es mi responsabilidad como peronista y como Frente de Todos. Diputado, usted habló también de que estaba reuniéndose con concejales por el tema del subsidio al transporte, ¿no? Y una de las discusiones que tiene este acuerdo con el fondo tiene que ver con la disminución de subsidios. ¿Cómo piensa que se puede dar este debate acá? Porque, bueno, cada cual quiere seguir recibiendo el dinero de la coparticipación y el subsidio y no quiere asumir el costo del pasaje, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo lo que les puedo decir es que soy diputado por Entre Ríos. Sí. Entonces, cuando a mí me dicen, no se pondrá nervioso Larreta porque no le van a mandar una plata, me importa nada que se ponga nervioso Larreta. Yo me pongo nervioso. Porque acá se paga el boleto de colectivo 18 pesos y en mi provincia el trabajador paga 45 pesos en Paraná. Paga 48 pesos en Concordia. Y acá sale 18 porque la nación pone la plata que Larreta no quiere poner. Este es el distrito más rico de la Argentina. Entonces yo defiendo las banderas federales. Defiendo a Entre Ríos, a Misiones, a Jujuy, a Formosa, a San Juan, a Neuquén, a La Pampa, a Santa Cruz. Yo defiendo un federalismo real. Yo tengo mi casa en Paraná. Pago 3.000 pesos por mes de energía eléctrica. Y me tomo el auto después de pagar esa factura y vengo a mi departamento que está a 2 cuadras del Congreso y pago 300 pesos. ¿A vos te parece que los entrerrianos y el interior de la Argentina tiene que subsidiarle el boleto de colectivo a Larreta? No. ¿O tiene que subsidiarle la energía eléctrica al que vive a la vuelta de la Plaza de Mayo o del Obelisco? Yo creo que no. Nosotros ya estamos pagando tarifas altas. La energía eléctrica aumentó en Entre Ríos creo que un 22% este mes. Hoy, en esta ronda de discusión que he tenido con Paraná, con Córdoba, Gualeguaychú, el boleto colectivo de ese valor que está, las empresas plantean llevarlo a 65, 70 pesos. Y acá se ponen nerviosos porque pagan 18. Entonces yo digo, ahí tenés una tajada bien grande. Las provincias y los municipios nos hacemos cargo del transporte. Entonces que Larreta se haga cargo del transporte. Si tiene 32 líneas que van de Flores a Retiro, si van desde Belgrano a Constitución, y bueno, que se hagan cargo ellos. El gobierno nacional tiene que fijar las paradas, la frecuencia, las licencias, el costo del boleto. Eso lo tiene que terminar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O la Ciudad Autónoma dice, somos reautónomos para que nos manden un montón de plata y no hacernos cargo de nada. Eso no va. Entonces, cuando Rodríguez Larreta fue a la mesa de Juntos por el Cambio y dijo, muchachos, seamos todos solidarios. Y le dicen los jujeños, correntinos y mendocinos, dicen, ¿por qué no sos solidarios con nosotros? Que hace rato que tenemos tarifa más alta mientras vos tenés el beneficio para vos y para tu gente. Entonces, la galletita de la Rúa jefe de gobierno, que desde acá lo vende para presidente de la Argentina, ya la comieron los argentinos y salió mal. Fue crisis, endeudamiento. La galletita de Macri, jefe de gobierno y presidente de los argentinos, ya salió mal, ya fracasó. Ahora la galletita de Larreta, jefe de gobierno, que lo quiere vender de presidente, no va. Vamos a un país federal. Esa es mi convicción. Peleo por eso desde Entre Ríos y creo que peleamos por eso todas las provincias argentinas, aún de mi signo político y aún de otros signos políticos. Muchas gracias, Marcelo Casareto, por venir. ¿Para qué estamos para seguir todo eso? Sí, pero nosotros tenemos que seguir con la continuidad informativa, pero gracias por estar aquí. Hay muchos temas todavía para conversar, hay mucha actualidad en el Congreso. Esperemos que pronto tengan una sesión para aprobar una serie de proyectos que se adeudan y que hay mucha expectativa de la ciudadanía que se aprueben, ¿no? Como no tenemos sesiones, debatimos acá en este canal. Me parece perfecto, para eso está. En algún lugar hay que debatir. Gracias, Martín, también Muy por bien, este rato. nos reencontramos mañana. Muchas gracias, Marcelo Casareto, por venir. Y a ustedes les comentamos que seguimos en la continuidad informativa de DTV y nos vemos en cualquier momento. Hasta la próxima.
4. Este